Entonces empiezan a darse cuenta que están envenenando de qué manera el planeta, pero de qué manera es que esta industrialización empezó a contaminar las ciudades. Había ciudades como Pittsburgh, que eso no se podía respirar. Sí, las grandes ciudades empiezan a experimentar asfixia por primera vez. Y empiezan los desechos tóxicos y empiezan los vertederos de las grandes industrias a los ríos y a las aguas. Entonces, digamos, la mirada de la civilización hindú le va a dar a los pelados de esa época unos ojos para poder ver que están haciendo un atentado contra el planeta Tierra. La mezcla de estos muchachos que tienen una sensibilidad frente a la búsqueda de lo sagrado y que están encontrando un sentido de la vida y que tienen una mano de basuras impresionantes en las tierras de donde vienen, con la magnificencia del pensamiento de la India, acuña en la cultura de nuestro tiempo lo que se conocería como el pensamiento ecológico. De ahí viene. Una vez que se tiene esta conciencia, se va a empezar a organizar en forma de movilizaciones. Entonces, en 1970 se hace el primer Día de la Tierra. Ahí empieza a surgir una conciencia planetaria. Una conciencia de no es posible que las cosas pasen en el otro lado del mundo y a mí no me afecten. Porque todo es un ecosistema, empieza a surgir el concepto de ecosistema, el concepto de interrelación entre todos los tejidos vivos. Pues esa hipótesis de que las pruebas nucleares en el cinturón de fuego del Pacífico que hizo Francia tuvieron parte de la repercusión en Armero. Eso es una de las hipótesis que hay. Ese es todo el cinturón del fuego del Pacífico que está conectado. Dice, esas pruebas activaron una serie de cosas, por ejemplo, que se pudieron traducir en eso. Así es, digamos, hay unas conexiones profundas en el planeta que empiezan a hacerse visibles cuando empieza a aparecer un concepto en la cabeza que las pueda ver. ¿Sí? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, con ese desastre tan horrible que trajo, nunca se vio en términos ecológicos lo que debió pasar en términos de contaminación, la guerra en los océanos, la guerra submarina. No hemos terminado, si todavía por ahí aparecen bombas que no se han desactivado de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Del concepto se va a la organización y empiezan a aparecer las organizaciones ecologistas y van a aparecer los partidos verdes en Alemania y empiezan a aparecer la gente de Greenpeace, Paz Verde. Entonces la gente de Paz Verde, por ejemplo, se situaba entre los balleneros y las ballenas, de manera que no se pudiera matar a las ballenas y matar a los activistas de Paz Verde, lo cual ya era muy mal visto, hasta que el ballenero tuviera que devolverse. Los bebés foquitas que los mataban a tiestazos, a palazos. Entonces los de Paz Verde fueron y se levantaron una tinta verde indeleble que no hacía daño a los bebés, pero que le quitaba el valor comercial a la piel. Entonces se fueron a teñir a los bebés foquitas blanquitos con un pedazo de eso y con eso ya la piel no servía. Y así pudieron salvar de la extinción a los bebés foquitas. Entonces empiezan a trabajar en las especies. Porque empiezan, digamos, hay una lógica y es que toda la búsqueda de los años 60 es una búsqueda de tratar de evitar los mecanismos de dominación. No puede haber instrumentos de dominación porque la lógica de dominación es la que lleva a las guerras. Entonces la idea es que si el hombre domina al planeta en ese sentido, termina por destruirse a sí mismo. Ahí es cuando la carta del gran jefe indio Seattle va a ser entendida. Esa carta se hizo a finales del siglo XIX cuando los indios estaban perdiendo sus tierras. Solamente en los 60 se entendió qué fue lo que quiso decir el gran jefe indio Seattle. El concepto de la Pachamama, tan ancestral en las tierras de América, viene a ser comprendido solo hasta entonces por el hombre blanco. Con el pensamiento ecológico viene la valoración de la cultura indígena. Porque la cultura indígena siempre ha sabido eso, porque son seres de la tierra que han vivido de acuerdo con el cosmos. Empieza a reevaluarse el progreso como una carrera desenfrenada y sin importar qué consecuencias tenga, y empieza a mirarse que hay otras formas de vivir que a largo plazo son mucho más razonables que la locura de una industrialización así de desenfrenada. O sea, empieza a cambiar la cultura y esas cosas empiezan a hacerse visibles. En el 72, ya cuando empieza la crisis energética
y el petróleo sube de 30 centavos de dólar barril a $30 barril en una semana. Entonces todas esas chatarras, todos los grandes automóviles que habían constituido el progreso y la prosperidad de la industrialización norteamericana se vuelven chatarra. Gigantescos basureros, porque prender un carro de esos ya le volvía a usted un salario mínimo. Sí, entonces ya no me podía pasear en esos convertibles y en esos Osmobils de las películas de los 50s y los 60s. Un solo pique le va a usted ahí con ese precio de allá, porque ahí es cuando los árabes dicen la era del petróleo barato se acabó. Porque los países árabes dicen, ¿cómo así que nosotros producimos el líquido que mueve la sociedad industrial y somos los más pobres? Es porque no controlamos los precios. Entonces empieza la lucha por el control de los precios y del recurso. Y eso lleva a la crisis energética. Y la crisis energética lleva a la conciencia de que los recursos son finitos, de que el petróleo se puede acabar, de que el planeta no es inagotable. Entonces tiene unas consecuencias políticas muy fuertes. Y por el otro lado dice, los recursos son finitos. Entonces ahí empieza a trabajarse eso. Y por el otro lado, esta cantidad de tiempo que se está trabajando el pensamiento ecológico, que empiezan ya los filtros en las eso al principio era un tipo con unos binóculos en Chicago, mirando de dónde salían chimeneas y llamando a la fábrica a decir que si no ponen los filtros para las chimeneas tienen una semana y se las cierran. Al principio era manual, un tipo en una terraza con unos binóculos. Después empiezan a desarrollar todos los mecanismos para control ambiental. ¿Sí? Y a pesar de lo insuficiente que es ese control con respecto al desastre que se está generando, empezó a darse en esas sociedades. En las sociedades socialistas se consideraba que la ecología era un concepto burgués y que era un concepto superfluo. Y las sociedades socialistas se desarrollaron alrededor de las industrias de los altos hornos, de las industrias pesadas. Y al no regular esa contaminación durante 20 años, o sea, las sociedades, digamos, europeas y estadounidenses empiezan a regular la ecología a partir de los 70s, con una lucha inmensa, pero empiezan a existir controles. Los del bloque comunista no controlaron absolutamente nada porque no consideraron que eso fuera importante. Pues para 1989, para la época en que se van a producir los cambios grandes en el socialismo, ya había problemas tan graves como que en Polonia la gente que quedaba cerca de las fábricas tenía 18 veces más cáncer de pulmón que la gente que quedaba lejos de las fábricas. Como que en invierno la nieve se convertía en mayonesa de la cantidad de químicos que había en el aire. Hay una ciudad en Rumania que se llama Kopsamica, donde la gente se baña 6 veces al día y sin embargo está totalmente tiznada por un polvo que cubre, que es emanado de las extracciones que se están dando allá, que hace que la gente siempre esté tiznada y las ovejitas sean negras. Entonces los movimientos ecologistas rebotan al otro lado de la cortina de hierro de esa época, cuando ya las consecuencias son tan abismales que la gente realmente está hundida en mares de contaminación. Y por supuesto el punto máximo lo va a dar Chernobyl. El desastre de Chernobyl todavía no se alcanza a medir, todavía ni siquiera sabemos exactamente lo que pasó. Pero en 1986 todas las cosechas de la Europa del Este, todas se tienen que perder, porque todo eso está contaminado, las vacas, todo se empieza a contaminar, y hay áreas todavía muy contaminadas de las inmediaciones de Chernobyl. El desastre Exxon Valdez, el derrame de petróleo más grande que ha habido hasta ahora en el Ártico. Los derrames de petróleo además tienen unas consecuencias ecológicas apocalípticas, porque eso va destruyendo todo. Entonces, cuando ya pasa Chernobyl, el desastre Exxon Valdez, cuando ya empiezan a aparecer, digamos, desastres a nivel planetario, que ya tienen unos alcances demasiado grandes, empiezan a darse cuenta que este cuento de los hippies no era un cuento de los hippies, sino era el principio de una conciencia planetaria que vamos a tener que enfrentar todos en un momento dado, porque se trata del aire que respiramos. Entonces eso se van volviendo movilizaciones, se van volviendo organizaciones, se van moviendo conciencias planetarias que van incorporando a la cultura una manera diferente de entenderse con la Tierra. Eso empieza en los años 60, se concreta en los años 70 y a partir de los años 80 se vuelve, digamos, una presencia ya política, una presencia ya mucho más clara en la cultura.